Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Samitesla 11.1. En esta oportunidad les compartiremos Perdido, el cerdito de Navidad y La noche de los milagros y los casos perdidos. Espero que lo disfruten. Capítulo 11. Perdido. Jack gritó tan fuerte que el abuelo dio un peligroso golpe de volante. ¡Tiro por la ventana! ¡Lo tiró por la ventana! Pero el abuelo no podía parar en medio de la autopista. Siguieron avanzando un buen rato hasta que encontró un sitio donde detenerse. Holly estaba con los brazos cruzados y con gesto impertérrito. No parecía importarle en absoluto lo que acababa de hacer. En cuanto pararon, el abuelo salió del coche y con la esperanza de rescatar a Dito, echó a correr por donde había venido hasta que se perdió de vista bajo la nevada. El abuelo lo encontrará, dijo la abuela. Pero Jack no lo creyó. Intentó bajar del coche para buscar el mismo a Dito, pero la abuela lo obligó a quedarse adentro. Entonces él puso a berrear y llorar. Necesitaba recuperar a Dito. Dito era el único ser en el mundo que lo entendía. Lo sabía todo, que siempre se preocupaba por él y que no cambiaba nunca. Necesitaba tener a su lado a Dito, y Dito lo necesitaba a él, porque solo ellos se entendían el uno al otro. Y ahora estaba tirado en la autopista, perdido, pensando que él lo había abandonado para siempre. Pateó la parte de atrás del asiento del conductor sin parar de gritar de rabia e intentó pegarle a Holly. ¡Jack! Dijo la abuela horrorizada. ¡Cálmate! ¡Encontraremos a Dito! Un coche de policía se acercó y se detuvo a su lado. El policía se bajó y fue a preguntarle a la abuela por qué se había parado ahí. Ella le explicó y el policía se fue, pero el abuelo seguía sin aparecer. Los coches pasaban zumbando. Seguía nevando, y Jack miraba por el cristal, sin parar de sollozar. Tenía grabada en las retinas la imagen de Dito al salir volando por la ventanilla del coche. Pequeño y blandito, dando volteretas en el aire con la cara de asustado. Su abuelo tenía que encontrarlo. Tenía que encontrarlo. Sin embargo, cuando regresó al coche, el abuelo miró a los ojos de la abuela y negó discretamente la cabeza. Luego miró a Jack y dijo: «Lo siento, hijo. Me parece que lo hemos perdido». Entonces Jack se puso a gritar y a berrear, tan fuerte que ya no oía lo que le decían. No soportaba la sensación de que el coche se moviera del lugar donde Dito había quedado tirado. Debía de estar perplejo, sin entender por qué él no iba a buscarlo. Durante todo el trayecto a casa, Jack no paró de golpear la portezuela del coche con los puños, suplicando que lo dejaran bajar para él mismo ir a buscar a Dito. Cuando llegaron, se echó a correr por la calle con la intención de volver a la autopista. Pero el abuelo lo agarró y lo metió en la casa como pudo, a ratos en brazos y a ratos a rastras. Una vez adentro, subió a su habitación y empezó a lanzar las cosas. Tomó todos los juguetes que pudo con los estantes y los lanzó de una punta a otra del cuarto. Desgarró los pósteres de las paredes, sacó los cajones de los muebles, incluso volcó su escritorio. La abuela subió a verlo. ¡Basta, Jack! ¡Para! ¡Dije que pares! ¡Tú siempre te portas muy bien! A modo de respuesta, Jack tomó su bote de basura y lo lanzó contra la ventana. Lo hizo con la intención de romper el vidrio, pero no se rompió. ¡Basta ya, jovencito!, bramó el abuelo, que acababa de aparecer en el umbral de la puerta detrás de la abuela. ¡Tranquilízate ahora mismo! Ya no quedaban muchas cosas que lanzar o romper. Así que Jack se tiró boca abajo sobre su cama y se negó a moverse y a hablar. Al final, los abuelos se marcharon y lo dejaron solo en su habitación. Desde que tenía uso de razón, Jack siempre había abrazado a Dito cuando se acostaba. En ese momento le pareció sentir su cuerpecito flácido, su barriga rellena de bolitas, las patas gastadas con las que él
se enjuagaba las lágrimas. Hasta olía su tufillo hogareño y un poco mugriento. «Te encontraré, Dito», juró con la cara hundida en la almohada empapada de lágrimas. «Volveré cuando todos duerman». Al cabo de una hora, cuando ya había llorado todo lo que tenía que llorar, se quedó tumbado en la cama en su habitación destrozada, escuchando los sonidos de la casa. Tenía la esperanza de oír abrirse la puerta de la calle. Si la abuela llamaba a mamá al trabajo y le contaba lo que había pasado, ella haría todo lo posible por volver pronto a casa. Mamá sabía lo importante que Dito era para él. Ella lo ayudaría a buscarlo. Pero la puerta de la calle no se abría. A la 1, el abuelo llamó a la puerta de la habitación de Jack y le preguntó si quería comer. Él gritó «¡No!». Al cabo de un rato, subió la abuela y le preguntó si querían bajar a ver la angelita nueva que habían puesto en lo alto del árbol. Jack gritó «¡No!» aún más fuerte. Entonces oyó que la puerta de la calle se abría y se cerraba. Por un momento, ilusionado, creyó que mamá había vuelto más temprano que de costumbre, pero entonces oyó que alguien se alejaba por el nevado, caminando del jardín delantero de la casa. No le importaba saber quién era ni a dónde iba. Ya no le importaba la Navidad. Lo único que le importaba era Dito. Capítulo 12. El cerdito de Navidad. Ya era casi hora de cenar cuando oyó chirriar la reja del jardín y unos pasos que subían por el camino de la entrada. Creyendo que sería mamá, saltó de la cama y miró por la ventana, pero solo eran el abuelo y Holly. Poco después volvieron a llamar a la puerta del cuarto y ésta se abrió. «Jack», dijo el abuelo, «Holly quiere enseñarte una cosa que tiene para ti». Holly tenía los párpados hinchados y las mejillas sucias de lágrimas. Jack se incorporó en la cama y miró fijamente la bolsa de papel de color café que Holly llevaba en la mano. Solo se le ocurría una cosa que pudiera reparar lo que había hecho. Debía de haber vuelto a la autopista a buscar a Dito. Debían de haberlo encontrado. Durante una milésima de segundo creyó que eso era exactamente lo que había hecho, porque cuando Holly metió la mano en la bolsa, oyó el ruido de unas bolitas de relleno. Entonces sus esperanzas se desvanecieron. Holly había sacado un cerdito nuevo. Era del mismo tamaño que Dito y estaba hecho de la misma tela de toalla, pero era regordete y parecía muy creído. Tenía la piel de color rosa salmón y unos ojos negros y brillantes, que parecían escarabajos diminutos. «Mira, es igual que el otro», dijo el abuelo. «Holly está muy arrepentida, Jack. Te lo compró con sus ahorros». «Lo siento», dijo Holly en voz baja. «Lo siento muchísimo, de verdad». Como Jack no contestaba, el abuelo dijo en un tono que pretendía ser alegre: «Es un cerdito de Navidad», y agregó dirigiéndose al cerdito: «¿Verdad que sí?». Se lo quitó de las manos a Holly e hizo que saludara a Jack con una de sus patas regordetas. «¿Lo ves, Jack? Le caíste bien. Vamos, ¿por qué no bajas con nosotros? Cenaremos algo y veremos una película. Podemos colgar nuestros calcetines. No te olvides de tu bicicleta nueva. Seguro que Santa Claus ya está subiendo en su trineo. Vamos, hijo, toma el cerdito de Navidad. Baja con nosotros y seamos todos amigos». Jack se levantó despacio de la cama y extendió una mano para tomar el cerdito de Navidad. Era horrible, tal como había imaginado. Liso e impecable, en lugar de áspero y gastado. Jack detestó sus ojos negros y brillantes, y sus tiesas orejas de color rosa, que deberían haber estado grises y torcidas. «Buen niño», dijo el abuelo. Al oír esas palabras, a Jack le dio un ataque mucho peor que los anteriores. Creían que un cerdito nuevo podría sustituir a Dito, y eso demostraba que no entendían nada. Solo había un Dito en el mundo, y aquel cerdito nuevo no valía nada, ¡nada! Tiró el cerdito de Navidad al suelo y lo pisoteó. Después lo recogió, lo sujetó por una pata y lo golpeó una vez tras otra contra el armario.
y por último le agarró la cabeza e intentó arrancársela. ¡Jack!, gritó el abuelo. ¡Basta! Holly salió corriendo de su habitación. Jack lanzó el cerdito de Navidad contra el armario y luego se tiró encima de la cama, berreteando y dando puñetazos en la almohada. Nada de lo que hizo y dijo el abuelo sirvió para convencerlo de bajar con ellos. Ya no le hacía ilusión colgar su calcetín. No quería ser un buen niño. No quería una bicicleta nueva. Lo único que quería era recuperar a Dito. Al cabo de mucho rato, oyó que volvía a haber alboroto abajo. Por lo que pudo oír, Toby había vuelto a tirar el árbol mientras buscaban los últimos trocitos de chocolate y, al parecer, también se había comido la angelita nueva. Se alegró. Si no hubiera estado tan triste y enojado, se habría reído. Le habría gustado destrozar todo el árbol de Navidad y a lo mejor así los demás entenderían cómo se siente él sabiendo que Dito estaba tirado en la autopista perdido y solo. Luego subió la abuela y le hizo ponerse la pijama antes de acostarse. Jack la obedeció, pero solo para que no se diera cuenta de lo que estaba planeando. Se metió en la cama en el cuarto que había intentado destruir, con los pósteres arrancados de las paredes, los cajones del escritorio medio abiertos y el cerdito de Navidad en el suelo, a los pies del armario, y fingió que se iba a dormir. Por fin la abuela se marchó. Al otro lado de la ventana, la nieve caía formando remolinos contra el cielo, cada vez más negro, mientras Jack esperaba a que la casa se quedara completamente en silencio. Cualquier otro año habría estado muy emocionado, habría colgado su calcetín con mamá y habría dejado una zanahoria para Rodolfo. Pero esa Nochebuena era diferente. Estar ilusionado por aquellas cosas habrían sido traicionar a Dito, que era mucho más importante que todos los elementos de la Navidad juntos. Cuando todos se quedaran dormidos, se levantaría de la cama, se vestiría, saldría sin hacer ruido de la casa, volvería a la autopista y buscaría a su íntimo amigo. Capítulo 13. La noche de los milagros y los casos perdidos. Jack supo que debía de haberse quedado dormido, porque cuando abrió los ojos, todo estaba completamente oscuro. Había gente hablando en su habitación. Probablemente sus abuelos habían subido a ver si estaba bien. Volvió a cerrar los ojos porque quería hacerles creer que todavía estaba dormido. «Nunca se ha hecho», dijo una voz con tono de preocupación. «No estoy seguro de que sea posible». «Claro que es posible», aseguró una segunda voz. «Todo depende del niño, si es suficientemente valiente». «Es valiente, pero esto es demasiado peligroso», dijo una tercera voz vieja y cansada. «Yo he ido muchas veces, sé lo que digo». «Yo también he ido», afirmó una cuarta voz. «La mayoría de nosotros hemos ido allí alguna vez». «Yo no», dijo una quinta voz lenta y grave. «Pues claro que tú no», exclamó la primera voz. «Eres demasiado grande. Me refiero a nosotros, las cosas pequeñas». A Jack ninguna de aquellas voces le sonaba a nada. Estaba empezando a asustarse. ¿Quiénes podían ser? No quería abrir los ojos y que aquellos desconocidos se dieran cuenta de que estaba despierto. «Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo esta noche», dijo la segunda voz. «Voy a despertarlo». Entonces todo un coro de voces murmuró su desaprobación, pero Jack estaba aún más preocupado por la extraña sensación de que algo estaba trepando por un lado de su cama. Notaba que jalaba su edredón. Era pequeño como un gatito. Y también se oía un ruido de bolitas de relleno. Entonces, cuando todavía no había decidido qué hacer, algo le rozó la mejilla. Aterrorizado apartó de un manotazo a aquella criatura que le tocaba la cara y la oyó chocar contra el armario. La voz lenta y grave dijo «Uy». Y la segunda voz añadió «Estoy empezando a hartarme de que me golpeen». Jack buscó a tientas el interruptor de la lámpara y la encendió. Parpadeó y miró alrededor, pero no había nadie. El cerdito de Navidad estaba tirado en el suelo junto al armario. En el fondo
Jack sabía que acababa de pegarle, pero no estaba preparado para ver cómo el cerdito de Navidad se levantaba, ponía las patas delanteras en jarras y decía: «Si vuelves a pegarme, niño repugnante, no te ayudaré». Jack estaba tan impresionado y asustado que no podía moverse. Se acordó de que mamá le había dicho una vez que para ver si estabas soñando o no tenías que pellizcarte. Se pellizcó la pierna. Le dolió. «¿Sabes caminar?», le dijo al cerdito en voz baja. «Eres listo, ¿eh?», respondió este con enfado. «Claro que es listo», afirmó la voz ronca, que brotaba en un viejo y abollado coche de juguete Matchbox, que había sido del papá de Jack. El cofre se le movía arriba y abajo cuando hablaba, y los faros se habían convertido en ojos. «No seas tan antipático con él. Ha tenido muchos problemas de los que no sabes nada». «Yo también he tenido problemas», dijo el cerdito de Navidad. «Por si no te acuerdas, intentó arrancarme la cabeza. Y lo que estoy haciendo es ofrecerle ayuda, con ciertas condiciones, por supuesto». Entonces, como si no fuera bastante raro ver a un cerdito de tela de toalla hablar con un coche de juguete, Jack se dio cuenta de que a muchos otros objetos que habían en la habitación les habían salido ojos y boca, igual que al coche. El armario tenía unos grandes ojos color café, donde antes solo había nudos de madera y una boca en lugar de cerradura. El bote de basura tenía dos ojitos que recordaban a los de un caracol, en lo alto de sendos tallados en cobre. A algunas cosas incluso les había crecido brazos. Al bote de basura, larguiluchos y metálicos. A la alfombra, blandos y lanudos. Tenía su gracia, pero al mismo tiempo era aterrador. «Tienes que avisarle de lo peligroso que será», le estaba diciendo el coche Matchbox al cerdito de Navidad. «Si no, no sabrá en qué lío se está metiendo». Todas las cosas lanzaron un murmullo de aprobación. «No sabía», empezó a decir Jack, que por fin había recuperado el habla. «No sabía que las cosas podían hablar». En realidad, lo que quería decir era no sabía que podían sentir. Se había portado muy mal con aquellas cosas ese día, sobre todo con el cerdito de Navidad. «Solo podemos hablar en el mundo de los vivos esta noche, porque es una noche especial», explicó el cerdito de Navidad. «¿Sabes qué noche es, no?» «Nochebuena», respondió Jack. «Exactamente», siguió el cerdito de Navidad. «Y eso significa que hay una posibilidad de rescatar a tu cerdito, pero solo esta noche. No podríamos hacerlo ningún otro día». «Ya lo sé», dijo Jack, y apartó el edredón, que era una de las pocas cosas de la habitación a la que no le habían salido ojos y que no se había puesto a hablar. «Me voy a la autopista». «Eso no funcionará», afirmó el cerdito de Navidad. «Ahora Dito está en el mundo de las cosas perdidas. Si quieres salvarlo, tendrás que ir a buscarlo allí y regresar con él a casa». «El mundo de las cosas perdidas no existe», repuso Jack con desdén. «Te lo estás inventando». Al oír eso, la mayoría de las cosas de su habitación empezaron a hablar todas a la vez. La caja de pañuelos desechables, las pantuflas y hasta la pantalla de la lámpara que tenían en su antiguo cuarto, y se había llevado a la casa nueva. Aquello era extremadamente desconcertante y daba mucho miedo, aunque le daba aún más miedo que todas aquellas cosas tan escandalosas despertaran a los abuelos, que entonces le impedirían salir a buscar a Dito. «Déjenme que se lo explique yo», dijo el coche Matchbox con voz ronca, y a pesar de que era una de las cosas más pequeñas de la habitación, todas las otras se quedaron calladas. Quizás porque el coche era una de las cosas más antiguas. El coche avanzó sobre sus ruedas oxidadas y se dirigió directamente a Jack. «El mundo de las cosas perdidas es a donde van las cosas cuando se pierden», declaró. «Es un lugar extraño y terrible, con sus propias y peculiares leyes. Yo he estado allí muchas veces.
porque tu papá y tú me perdían muy a menudo. Lo siento, dijo Jack aturdido. Era verdad, muchas veces se había olvidado del lugar del jardín donde había estado jugando con el cochecito, que por eso estaba oxidado y descascarillado. Al final siempre me encontraban, respondió el coche. Por eso el perdedor nunca llegó a atraparme. ¿Quién? Preguntó Jack. El perdedor, repitió el coche. Es quien gobierna el mundo de las cosas perdidas. La razón por la que las cosas se te caen de los bolsillos cuando tú creías que allí estaban seguras. Es quien te aturde para que no te acuerdes de dónde dejaste la pluma. Al perdedor le encantaría llevarse todas las cosas que pertenecen a los humanos, a su guardia. Odia a los humanos y odia sus cosas. Por eso las tortura y se las come. ¿Entonces el perdedor va a comerse a Dito? Preguntó Jack aterrado con un hilo de voz. No, si Dito cumple las leyes del mundo de las cosas perdidas, contestó el coche. El perdedor solo puede atrapar y comerse a quienes incumplen la ley. Por desgracia, las leyes las dicta él mismo, y a veces hace trampa. ¡Tengo que rescatar a Dito!, exclamó Jack de inmediato. ¿Cómo puedo llegar al mundo de las cosas perdidas? No puedes, o al menos no puedes llegar tú solo, respondió el cerdito de Navidad. Eres un ser humano y estamos hablando del mundo de las cosas perdidas. Bueno, al menos normalmente funciona así. Pero la Nochebuena es la noche de los milagros y los casos perdidos. Si quieres a Dito lo suficiente como para arriesgar tu vida, yo estoy dispuesto a llevarte al mundo de las cosas perdidas. Ya veremos si podemos traer a Dito a casa. Claro que lo quiero lo suficiente, repuso Jack de inmediato. Lo quiero lo suficiente para lo que haga falta. Muy bien, dijo el cerdito de Navidad. Te ayudaré con una condición. Cuando hayamos encontrado a Dito y lo hayamos traído a casa, quiero que me devuelvas a la niña que me compró. ¿Por qué?, preguntó Jack. Porque me cae bien, contestó el cerdito de Navidad. Ella no me pisotea. El viejo coche de Matchbox iba a decir algo, pero el cerdito de Navidad le lanzó una mirada fulminante y el coche se quedó callado. Si tú no recuperarás a Dito, la niña no querrá quedarse conmigo. ¿Qué me dices? ¿Te interesa? Está bien, trato hecho, dijo Jack sin dudarlo. No le gustaba el cerdito de Navidad, pero sabía que lo necesitaba. Deberías ponerte algo encima de la pijama, recomendó el cerdito de Navidad, y también las pantuflas. Pero Jack no iba a dejar que el cerdito nuevo le diera órdenes. Además, era muy raro mantener los pies en una cosa que lo miraba parpadeando. Así que respondió: Estoy cómodo así, llévame al mundo de las cosas perdidas. Bueno amigos, ya hemos finalizado. Dame tu opinión. ¿Crees que existen las noches mágicas? ¿Cómo imaginas el mundo de las cosas perdidas? Gracias a nuestros nuevos suscriptores, a todos aquellos que semana a semana escuchan y disfrutan nuestros videos. Bendiciones para todos. Un saludo muy especial para Doris Ospina. Muchas gracias por tus comentarios. Te envío un fuerte abrazo. Gracias.